Hoy vamos a ver la segunda parte de la enseñanza que comenzamos el día viernes, que titulamos ¿Cómo manejar mi enojo? Vimos, haciendo un resumen pequeñito, muy pequeñito, que siempre nos enojamos por todo. Nos enojamos porque las cosas no nos salen bien, nos enojamos porque otros hacen o dejan de hacer, nos molestamos, nos enojamos por lo que el gobierno hace, nos enojamos con nuestras familias, con nuestras esposas, nos enojamos con nuestros hijos, nos enojamos con lo económico. Siempre está esa tentación latente a estar enojados. Vimos que la ira era peligrosa porque la ira nos puede llevar a cometer exabruptos en nuestras vidas. La ira es peligrosa porque podemos llegar a herir a personas, a herir a otra gente, o nosotros mismos podemos resultar heridos. La ira es peligrosa porque nos puede llevar a tomar malas decisiones que luego nosotros vamos a arrepentirnos. Vimos también que la ira es pecaminosa, que la ira es una emoción negativa, horrible, que deshonra a Dios, porque es pecado, porque la ira es una obra de la carne, que proviene de la carne. Y al ser una obra de la carne, entonces Dios la cataloga como un pecado. ¿Qué vimos? Vimos que la ira es orgullosa. Vimos que la base de la ira, del enojo, de la molestia, es el orgullo. Hay gente que se molesta por todo, pero ¿por qué se molestan? Porque son orgullosos, porque se hiere su orgullo, porque se hiere su forma de pensar, porque creen que la única manera que existe es la de ellos y que ellos nunca se equivocan. Por eso se llenan de ira, de enojo contra las situaciones, contra la casa, contra, no sé, contra su pareja. Se llenan de ira, de enojo contra el mismo pastor. Hay gente que se pone molesto con el pastor, se pone con ira con el pastor. ¿Y por qué se molestan? Porque muchas veces el pastor les exhorta, les dice, eso no es así, eso está mal, alíñate con Dios, tu vida espiritual no es la correcta, esas acciones que estás teniendo, esa forma de vivir no agradan a Dios. Y uno hasta les saca la palabra para convencerlos. Y la gente se molesta, se llenan de ira. ¿Por qué? Porque su orgullo hizo su aparición allí y se manifestó. Eso es lo que nos pasa a todos. Hoy vamos a ver algo nuevo para nosotros. Vamos a leer Salmos capítulo 37, el verso 8, el verso 9 y otros textos. Salmos 37, verso 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Proverbios capítulo 14, el verso 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Voy a leerles también Proverbios capítulo 29, el verso 11. Proverbios 29, verso 11. El necio, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la domina. Proverbios 29, verso 22. El hombre o la mujer iracunda levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Qué buenos textos, ¿no?
Eclesiastés capítulo 7, verso 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eso dice la palabra. Ahora Santiago capítulo 1, está en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, verso 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Por esto, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí está el contexto base para lo que les voy a enseñar hoy acerca de la ira o del enojo, el cual nosotros somos llamados a dominar para que no nos haga daño o hacerle daño a otra persona. Lo otro que debemos aprender es que la ira es tonta. La ira es tonta. Además de decirnos que la ira es pecaminosa y que es peligrosa, la Biblia dice en todos los textos que acabamos de leer repentinamente algo más sobre ella. Llama a esta emoción una tontería. La emoción de la ira es una tontería, y tontería viene de la palabra tonto, y tonto significa alguien que hace cosas sin sentido. La palabra tonto significa alguien que hace cosas sin sentido, que no tienen valor y que no dan ninguna ganancia. Eso es tonto. Entonces, cuando tú y yo nos dejamos llevar de la ira, del enojo, Dios nos tiene como tontos. Y tonto es alguien que hace cosas sin sentido, que no tienen valor, que no edifican. Un proverbio dice que una persona de temperamento rápido muestra insensatez. O sea, tontería e insensatez son los mismos. Recuerde usted las viudas, las vírgenes, las 10 vírgenes. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Las insensatas cometieron una tontería. No llenaron sus lámparas de aceite. Y cuando llegó el esposo, tuvieron que ir a conseguir aceite al pueblo. Pero cuando regresaron, ya la puerta se había cerrado. Eso es ser insensato uno. Eso es ser uno tonto. Así es la ira en nosotros. Es un asunto de los tontos, los que se dejan cautivar de la ira. Otro proverbio dice que los tontos dan plena expresión a su ira. Eso dice la Biblia. De la misma manera, otra escritura dice que este sentimiento de la ira se sienta en el regazo de los tontos. Entonces ahí hay Biblia que respalda que la ira es tonta. Cuando usted abandona la ira, el enojo, el mal genio, usted deja de ser tonto y se convierte en una persona sabia. De hecho, las verdades bíblicas definitivamente deben afectar nuestro ego. Después de todo, nadie quiere ser llamado un tonto por Dios mismo. Porque es que el que llama tonto al que usa la ira no es el hombre, es Dios mismo quien dice: tú eres tonto, tú eres tonta, tú eres tonto, tú eres tonto, tú eres tonta. Nadie queremos ser llamados por tonto delante de Dios. Así que tenemos que preguntarnos, ¿por qué es insensata la ira? La respuesta está en las Escrituras, que hablan de la locura de la ira. Cada vez que el libro de Proverbios describe la ira, también la contrasta con la paciencia. La ira es una emoción poderosa que nos puede consumir, pero Dios
da también la salida, la manera de dominarla, y es a través de la paciencia, a través de esa virtud del Espíritu Santo que se llama paciencia. Porque la paciencia es la capacidad de usted controlar el momento de ira que quiere salir dentro de usted. Con la paciencia, el dominio propio, usted puede controlar esa ira, ese enojo que quiere salir dentro de usted. Lo siguiente que vamos a aprender hoy acerca de la ira es que la ira es justa. La ira es justa. ¿Cómo así que la ira es justa? Sí. Al principio les dije que había una ira buena y una ira mala, que había una ira pecaminosa y una ira justa. Eso quiero que aprendamos en este momento. La ira puede ser un sentimiento confuso para cualquier cristiano. Algunas escrituras bíblicas hablan de la ira recta, de la ira recta. Por ejemplo, póngame atención, ¿cuál es esa ira recta? ¿Cuál es esa ira que podemos llegar en algún momento a sentir sin que sea un pecado delante de Dios? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Por ejemplo, el Antiguo Testamento describe a Dios como un juez justo que siente indignación todos los días, que siente enojo. El Nuevo Testamento describe a Jesús como enojado con la incredulidad y los pecados que encontró en otras personas. Vaya, Dios se indigna, Dios se enoja todos los días. Jesús se enojó, pero además se nos dice como creyentes que estemos enojados y que no pequemos. Qué raro. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Así que necesitamos entender la diferencia entre la ira pecaminosa y la ira justa. La ira justa siempre está dirigida hacia el pecado, no hacia las personas. Surge de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, sabemos que honrar a Cristo es nuestra prioridad. Sin embargo, nos sentimos molestos porque nos ofende lo que ofende a Dios. ¿Y qué ofende a Dios? El pecado. La ira pecaminosa surge de nuestro orgullo. La ira justa surge de nuestro deseo de honrar al Señor, porque el Señor está en el centro. Por ejemplo, podríamos ver a alguien en nuestra iglesia en él viviendo en pecado y sin actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Eso podemos ver en la iglesia. Eso puede hacernos enojar. Eso puede hacernos enojar. Y esto nos hace enfrentar a un hermano sobre ese comportamiento inadecuado que está teniendo. La escritura en realidad nos alienta a con amor, con sutileza, con mucho tacto, a llamar a ese hermano y hacerle entender que su obra de pecado está deshonrando a Dios, y podemos decirle que cambie para que pueda él vivir una mejor vida con Dios, siempre y cuando lo podamos hacer con dulzura. Así que hay algo que debemos resaltar. La única manera en que podemos experimentar un enojo o una ira, entre comillas, es cuando algo está sucediendo en contra de la santidad de Dios, como Jesús lo hizo. Jesús se molestó cuando llegó a la casa de Dios y la casa de Dios había sido vuelto un muladar, un centro de ventas y de comercio. Él se molestó porque estaban deshonrando a Dios. No estaban viviendo la palabra. Los fariseos
Por eso Jesús se molestaba con ellos. Hoy en día, les soy franco, a mí me pasa lo mismo. Me molesta gente que ofende a Dios. Me molesta gente, me enoja gente que menosprecia a Dios, que menosprecia su palabra, que menosprecia las cosas sagradas de Dios. Eso a mí me ofende demasiado. Esa es la ira, el enojo que podemos llegar a desarrollar con mucha sutileza. Lo otro que usted debe aprender es que la ira es desagradable para el Señor. A Dios no le gusta que nosotros estemos en ira. ¿Por qué? Porque cuando estamos con ira y la dejamos desarrollar, ya no es Él nuestro Señor, sino nuestro Señor es la ira y el enojo. Por eso es desagradable para el Señor. Nuestra ira pecaminosa es desagradable para Él. ¿Por qué? Porque la ira se origina en el orgullo. Satanás en el cielo, lo primero que sintió fue ira y enojo. Satanás se enojó porque él quería sentarse al lado de Dios y se enojó al ver que Jesús, el Hijo de Dios, era el que estaba sentado al lado de Dios y que él no iba a poder hacerlo. Por eso se enojó, porque su orgullo estaba allí metido. Él quería ser el segundo después de Dios, pero ya estaba Jesús allí, el Hijo de Dios, y eso lo llenó de enojo. Se tocó su orgullo. La única manera que Satanás tenía para superar ese enojo y ese orgullo era humillarse ante Dios, pero no lo hizo. Nosotros hoy en día, Pedro, la única manera que tengo para superar el enojo es poderme humillar ante Dios. La única manera que tengo para vencer el orgullo humano que cargo encima es humillarme ante Dios. Tenemos que preocuparnos más por el honor y el placer de Dios que por el nuestro. Qué bonito es eso. Nosotros deberíamos vivir no pensando en mi honor ni en mi placer, sino en el honor de Dios y en el placer de Dios, que como iglesia nosotros deberíamos dar. ¿Cuánto sufre el Señor cuando Él ve que su iglesia no se preocupa por Él? Cuando Él ve que su iglesia no le hace honor a Él, la iglesia no busca darle placer a Dios en las cosas que a Él le agradan. Allí es donde Dios quiere obrar en nosotros. Y termino con esto. La ira es controlable. La ira es controlable. Todavía hay buenas noticias para aquellos de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Podemos vencer esta emoción. Podemos vencer esta emoción porque Dios nos da la victoria sobre el pecado. Recuerde que la ira y el enojo es un pecado porque proviene de las obras de la carne. Una vez que reconocemos que la ira es una actividad de nuestra carne pecaminosa, tenemos la capacidad en Cristo de guardarla, de controlarla. Lidiar con nuestra ira ahora se convierte en una elección personal. Sin embargo, no tenemos que luchar solos en esta batalla. Dios nos ha entregado unas herramientas, quien nos acompañe para vencer esta ira. No podemos hacerlo solo. No, tenemos que tomar la elección personal de hacer uso de lo que el Señor nos ha dado. Herramientas para superar esta emoción pecaminosa, que son la Biblia y el estar lleno del Espíritu Santo y la iglesia. 3 elementos que usted no puede olvidar, que usted va a necesitar para vencer su ira, su enojo, su orgullo. La Biblia, estar lleno del Espíritu de Dios y la iglesia. Son 3 cosas
fundamentales para que usted y yo podamos vencer el orgullo, la ira y el enojo que cargamos dentro de nosotros. La palabra, porque tenemos que aprender todos los textos bíblicos que hablan de la ira y del enojo para tener conocimiento. Segundo, la obra importante del Espíritu Santo, quien nos libera del yugo del enojo. Y tercero, la iglesia, porque es en la iglesia donde yo encuentro ayuda espiritual, discernimiento, encuentro oración para poder ser libre de la ira y del enojo y del orgullo que produce el enojo. Padre, gracias te doy por esta palabra que hoy traemos a esta semana. Nos declaramos competentes para vencer la ira y el enojo. Nos declaramos competentes en Cristo para vencer el orgullo. Nos declaramos competentes para agradar a Dios, para agradar su corazón con las obras que nosotros hacemos. Nosotros no estamos en las tinieblas para hacer las obras de las tinieblas. Estamos en la luz para hacer las obras de la luz. Señor, en Cristo, en tu Hijo, no somos llamados a ser presas de las obras de la carne, iras, contiendas, pleitos, enojos, borracheras, orgías, rebeldía, deslealtad, infidelidad, desobediencia. No, nosotros somos llamados a tener los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, dominio propio, lealtad, fidelidad, obediencia, humildad, servicio delante de ti. Nos despojamos de toda ira y de todo enojo y dependemos y confiamos en ti. Amén y amén.